Hermanos amados, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante ya en el audio número 26 de esta parte segunda de la serie de 5 partes del verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. En Mateo 28:19 leemos allí: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí se usa la frase en el nombre. Según estos versículos, cuando bautizamos a alguien en agua, esto significa que lo introducimos, lo metemos en el Dios Trino. Pero vemos en la historia de la iglesia que hay quienes confieren mucha importancia a eso de en qué nombre bautizar, o el nombre apropiado en que se debe bautizar a las personas. Hay quienes dicen que es un error bautizar a las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también es un error bautizar a las personas en el nombre de Cristo Jesús. Ellos tienen que ser bautizados en el nombre de Cristo. En el nombre del Señor Jesús. Creemos que esto es una exageración, porque no es realmente importante si bautizamos a las personas en el nombre de Jesucristo, o en el nombre de Cristo Jesús, o en el nombre del Señor Jesús, o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siempre y cuando los introduzcamos en Dios. Y esto es lo maravilloso. Esta es la realidad de este pasaje. Que el Señor nos ayude a comprender que no es un asunto de bautizar a las personas en cierto nombre, sino de introducirlos en el Dios Trino, del porqué, del destino, de lo que practicamos. El pueblo del Señor debe ser la verdad en cuanto al bautismo. Esto no es un ritual o una formalidad, no lo es, sino que debe ser un hecho real. Por eso decimos, debe ser la verdad. Al bautizar a algunos, lo metemos en el Dios Trino. Y esta es la realidad del acto mismo del bautismo. Entonces, ¿qué debemos hacer qué debemos hacer con alguien que recientemente creyó en el Señor? Pues tenemos que introducirlo en el Dios Trino. Tenemos que bautizarlo en el Dios Trino. Después de aquello, él será una persona en Dios Trino. En el Dios Trino. Siempre que bautizamos a las personas, tenemos que ejercitar nuestra fe con base a la palabra escrita, con base a la escritura, la palabra clara dada por el Señor Jesús. Él dijo: por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre, metiéndolos en la persona del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. En realidad, la preposición griega en, que se tradujo aquí como en, debería traducirse hacia adentro de. El Señor nos dijo que bautizáramos a las personas hacia adentro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que el Señor nos ha dado esta palabra fiel, tenemos que basarnos en esta palabra y llenos de fe y de autoridad. Eso es lo que creemos, así lo ejecutamos y creemos que ha sido hecho. Siempre que bautizamos a las personas, tenemos que hacerlo de manera viviente. Tenemos que basarnos en la palabra del Señor para bautizar a las personas en el Dios Trino. A veces pensamos solo en el que es bautizarlo y que deben estar preparados. A veces nuestra mente se va solo a la persona bautizada, al bautizado, y que debe estar preparado, y esperamos y agregamos cosas y requisitos y nos vamos en esa área. Cosas que en realidad la persona debe saber, y aumentamos más cosas y decimos más cosas, pero olvidamos a los que bautizan. Los que bautizan deben hacerlo conforme a la realidad y creerlo. En Gálatas 3:27 leemos otra escritura allí tremenda: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Este es un versículo maravilloso. Allá veamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí lo que dice que los que han sido bautizados en Cristo. En realidad, no, el original no dice bautizados en Cristo, sino lo mismo que en Mateo 28, bautizados hacia adentro de Cristo. Y esto es una gran diferencia, ¿verdad? No fuimos bautizados en Cristo, sino metidos hacia adentro en Cristo. Todos los que fuimos bautizados hacia adentro de Cristo, ahora estamos revestidos de Él.
Si usted fue bautizado hacia adentro de Cristo, ciertamente está revestido de Cristo. Este mismo concepto es expresado en Romanos 6:3. ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Fuimos bautizados hacia adentro de Cristo Jesús. Y ahora estamos cubiertos de Él, metidos en Él. Estamos revestidos de Cristo. ¿Esto es un formalismo, hermano? No lo es. ¿O es un rito conducido con una formalidad y expresando palabras vacías y un uniforme puesto en las personas? Por supuesto que no. Esto es una realidad que ha sido lograda y es declarada por la Escritura, la palabra fiel del Señor. Sin embargo, todavía tenemos un problema. Mire, usted tal vez ha sido bautizado hacia adentro de Cristo y lo sabe. Y ahora tienen a Cristo sobre usted. O tenemos a Cristo sobre nosotros. Pero ¿cuándo fueron ustedes bautizados en Cristo? ¿En qué tiempo y lugar fueron introducidos en Cristo? En realidad es difícil responder esta pregunta. Pero una cosa es clara. Tenemos la plena certeza, de acuerdo a la Escritura, de haber sido bautizados en Cristo. Tal vez no sepamos cuándo sucedió ni dónde. Pero sabemos que esto es un hecho. Después que creímos en el Señor Jesús, fuimos bautizados en Cristo, fuimos metidos en Cristo. Esta es la obra del Espíritu Santo. Simplemente no sabemos cuándo ni dónde, pero debemos testificar que fuimos bautizados en Cristo. Algunos dirán que sí saben claramente en qué tiempo y lugar exacto fueron bautizados en Cristo. Unos dirán, mientras orábamos, o decían, algunos hermanos dicen esto, o les sucedió, de improviso algo les sucedió y fueron bautizados. Y no estamos tratando de criticar la percepción de ninguna persona o la experiencia de alguien. Pero sí queremos aclarar que jamás debemos hacer de nuestra experiencia personal el estándar por el cual los demás deben regirse. Si uno lee el Nuevo Testamento, encontrará muchas ocasiones distintas una de la otra en las cuales se manifestó el bautismo del Espíritu, y ninguna de ellas es exactamente igual a la otra. Todas y cada una de estas ocasiones sucedieron de forma distinta. Muchos de nosotros, bendito sea el Señor, tenemos la certeza de que hemos sido puestos dentro del Dios Trino. Tal vez usted ha experimentado que verdaderamente está metido en Dios. Y eso es simplemente, y eso no es simplemente conocimiento. Esto es algo real. Usted ni siquiera tal vez pueda explicarlo, pero lo ha experimentado. Ha sabido que es una experiencia auténtica estar ahora metido en el Dios Trino. Estas experiencias son señales que nos demuestran que Dios nos ha puesto dentro de Él. Como creyentes de Cristo, todos fuimos puestos en el Dios Trino. Pero no intentemos sistematizar esta experiencia. Discutir sobre esto al usar, a bautizar a las personas, es sistematizar. Insistir en la necesidad de que tienen que hablar en lengua, es sistematizar. No estamos en contra de bautizar en el nombre del Señor Jesús, ni en el nombre de Cristo, ni en contra de hablar en lengua, pero nos oponemos categóricamente a querer sistematizar. Debemos desechar toda clase de sistematización. A veces somos demasiado osados y le decimos a los demás que sabemos cuando fuimos puestos en el Dios Trino. Bueno, tal vez usted tenga ese sentir, pero probablemente la verdad o la verdadera experiencia no corresponde a su sentir. Tal vez a usted le parezca que ocurrió tal día en un bus, en su cuarto, cuando iba manejando en una reunión en determinado lugar o ciudad, pero podría haber ocurrido unas semanas antes o unas semanas después. No podemos confiar en nuestras sensaciones debido a que ellas no son exactas. Por ejemplo, tal vez usted está en un lugar que la temperatura es 90 grados y de pronto usted dice, ¡ay, qué frío siento! Esa es su sensación. Pero no corresponde a los hechos. Los demás lo mirarán como diciendo, con el calor que hace, este dice que siente frío. Olvídese de sus sensaciones y aprópiese del hecho en conformidad a la Escritura, a la palabra clara, definida y fiel del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que allí leemos, amados. En las iglesias necesitamos tener la palabra escrita, la palabra fiel del Señor Jesús cuando bautizamos a las personas. Según su palabra, nosotros las bautizamos introduciéndolas en el Dios Trino, a introducirlas en el agua. No piensen que el Dios Trino
implica tener tres dioses tampoco, ¿verdad? Uno llamado Dios el Padre, otro llamado Dios el Hijo y un tercero que se llama Dios el Espíritu Santo. Esta es una impresión errónea que recibimos a veces de enseñanzas tradicionales por ahí de la Trinidad. No, no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios y un solo Dios que todo lo incluye. Tenemos un Dios quien es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jamás, amados hermanos, podremos conocer plenamente al Dios Trino. No importa cuánto nos esforcemos en las doctrinas, cuánto nos esforcemos en crear sistemas o doctrinas diferentes y quererlas separar y sistematizar doctrinas sistematizadas y todo esto. No. Es un hecho real que no podemos conocer plenamente al Dios Trino y debemos de querer sistematizar todo como si en realidad lo conociésemos, como si sabemos todo cómo se mueve y exactamente cómo se va a mover. Vamos a ver más de esto en los próximos audios, amados. La gracia del Señor sea, amado, con todos vosotros.